Hola amigos, amigas, ¿cómo estáis? Estábamos deseando. Mientras mis chicas me estaban preguntando cuándo venía este perfume, yo ya estaba ahí testeándolo para contaros muy prontito cómo es este nuevo perfume de la casa Lancôme. Se trata de la Vie Belle Intensement. Ya ha llegado, ya lo podemos encontrar en todas las perfumerías, lo vamos a encontrar en tamaño de 30, 50 y 100 mililitros. Así es la caja de este perfume, que en este caso es un Eau de Parfum Intense. ¿De acuerdo? Tonos brillos por aquí, tonos fucsias y aquí tiene el nombre en braille. Después aquí nos encontramos el perfume, el cual en esta ocasión le han puesto un lazo igualmente en un fucsia con tonos de brillo. Cuando lo compramos aquí viene un plastiquito protegiendo lo que es el perfume y ya lo veis, la tonalidad del perfume. Vamos con sus notas. Este perfume es un oriental floral del año 2020. Sus notas de salida son la bergamota, pimienta rosa y frambuesa. Notas de corazón, jazmín, sambac, flor de azahar de naranjo y heliotropo. Y notas de fondo, iris, pachulí, benjuí, vainilla y sándalo. En cuanto a su duración e intensidad, es un poco cuestionable. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Este perfume a mí me ha durado 5 horas, pero prácticamente a la quinta hora ya había desaparecido por completo en mi piel. Yo no sé si en lo que sea temporada de calor este perfume tendrá mejor desempeño, pero ni poniéndomelo de poco después de haberme puesto mis cremas hidratantes le he conseguido dar mayor vida. Por lo cual, al menos en mí, la duración ha sido así, que siendo uno de Parfum Intense, podía esperar un poquito más de él. En cuanto a la intensidad de este perfume, igualmente es una montaña rusa. Tiene una intensidad al principio de ponérnoslo que podríamos decir que es media alta, porque sale con mucha intensidad. Puede durar esta intensidad una media de 30 a 45 minutos, que tú te das cuenta en cuanto pasa ese tiempo que empieza a bajar y rápidamente lo tenemos en una intensidad media. Esta intensidad media te puede durar 2 horas, poco más. Y así poquito después, este perfume tiene una intensidad suave en la piel. Con lo cual, como os he dicho, cuando llegamos sobre las 5 horas, a mí me había desaparecido por completo, ni a ras de piel, ya no lo sentía. Podemos pensar que esto es mejor, peor, depende ya de cada cual. Ahora, ¿el perfume merece la pena? Sí, la verdad es que compensa totalmente el aroma del perfume. La duración, la intensidad, todo. Porque nos vamos a encontrar con un aroma que es una delicia. Tengo aún que ponerme a trabajar en lo que es la comparación con el perfume de la Vie Belle original, el primero. Pero a mí tiene algo que me lo recuerda, ese algo de la Vie Belle que parece estar aquí. Pero desde luego, si podemos decir que este perfume es algo, por supuesto, es dulce, muy dulce, sobre todo en esa salida alta que tiene el perfume. Nos vamos a encontrar con un aroma de frambuesa completamente delicioso. Es como un cóctel hecho de frambuesa con un chorrito de limón que viene de la bergamota, ese cítrico, con toquecito de pimienta rosa. Todo ello hace que esa salida sea una salida frutal completamente deliciosa, riquísima para aquellas que seáis golosas en ese sentido. Este perfume sale delicioso. Poquito a poco, cuando desciende esa intensidad, nos vamos a encontrar. Esa frambuesa se encuentra directamente con ese conjunto de flores, donde el heliotropo, qué buena combinación hace con este aroma de frambuesa. Delicioso. El heliotropo es una flor que yo la he probado por separado en un aroma prácticamente de heliotropo y es una flor fuerte, una flor con un tipo de aroma muy particular. Cuidado con el heliotropo. Pero aquí
combina tan bien, tan perfectamente con este conjunto de flor y fruta de frambuesa que hace que sea delicioso. El tiempo que este aroma te dura en piel hace que sea delicioso, riquísimo, dulce, por supuesto, frutal, floral, exquisito. Es muy apetecible. Luego, poquito a poco, según va rebajando el aroma, ya va pasando el tiempo, vamos a ver que en esa fase en la que el perfume se vuelve más suave, nos vamos a encontrar con un aroma de vainilla con ligera frambuesa. Eso es cuando este perfume se queda a ras de piel. Eso es lo que sentimos. Conjunto, delicioso. El aroma de la frambuesa aquí está exquisito, delicioso, muy bien trabajado. Probablemente si me lo llegan a presentar en el año 2019 en el que tuvimos ese bombardeo de pimienta rosa y frambuesa, que este perfume tiene esos dos aromas, diría uno más para la colección de las frambuesas y la pimienta rosa que tuvimos el año pasado. Al menos han esperado a este, que ya hemos tenido 2 meses para despejarnos y probar otro tipo de aromas. Y nos lo presentan y desde luego creo que es uno de esos perfumes de frambuesa, aun con todos los que probamos el año pasado, que este hubiera ganado a muchos de ellos, porque es delicioso. Para mí, por supuesto, el aroma compensa con creces tanto la duración como la intensidad del perfume. Es más, como a estas alturas, ni con cremas, comprobado, ni bebiendo muchísima agua, ni rezándole a Dior, vamos a conseguir que los perfumes nos duren más, porque en general vemos que los perfumes cada vez nos duran menos. Esto es algo que quieren que gastemos los perfumes y ya está. Por lo cual, si quieres que el perfume te dure todo el día, llena un vial de perfume, llévatelo en el bolso, llévatelo en el bolsillo y te lo vas reaplicando las veces que haga falta. Porque al fin y al cabo, los perfumes son para gastarlos, para utilizarlos, para disfrutarlos. Así que creo que este perfume va a complacer muchos olfatos. Merece la pena probarlo. Quiero ahora ponerme mano a mano junto con el primer La Vie Belle, probar directamente qué es lo que me recuerda de uno y de otro y cómo los siento. En la mente tengo que se parecen, pero quiero probarlo directamente entre los dos. Y os haré una comparación de perfume. Creo que es dulce. Habrá personas que con esta intensidad de dulce no les guste por ese inicio, porque probablemente no te vas a poner un perfume y vas a esperar 2 horas a que baje la intensidad, porque eso es complicado. Entonces tampoco es de esos perfumes para comprar a ciegas. De todas formas, y por suerte, este no viene a ser una edición limitada, no es edición limitada, por lo cual vas a tener la ocasión de tarde o temprano de encontrarlo en tu perfumería y tener la ocasión de probarlo y así, cuando lo pruebes, dale tiempo, no lo uses en papel, ponlo en tu piel y prueba cuánto te dura, cómo lo sientes y cómo desempeña este perfume en tu piel a lo largo de horas, para que así te puedas decidir bien de si es tu perfume o no. Así que bueno, amigas, amigos, solamente me queda deciros, ¿lo has probado? ¿Ya lo conoces? Por favor, cuéntame qué te parece a ti este perfume. ¿Cuánto tiempo te dura? Tengo mucha intriga en eso porque a mí 5 horas me ha parecido poquito. A ver a ti, ¿cuánto te dura? Cuéntamelo. Y nada más, estoy muy emocionada, de verdad que sí, porque me ha gustado mucho. Bueno amigos, pues nada más, un beso enorme a todos, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.